Decía, buenas tardes y bienvenidos a una nueva actividad del Ateneo que espero sea de su agrado. Nos complace anunciarles esta tarde la presencia del ilustre ponente, don Vicent Martínez, quien nos guiará a través de un fascinante recorrido mediante la conferencia titulada Diseño Valenciano, Historia y Emoción. El diseño implica la consideración de aspectos funcionales, estéticos y ergonómicos para crear soluciones que satisfagan necesidades específicas. Pero también entiendo yo que existe una parte emocional en el diseño que es esencial para crear experiencias significativas y duraderas. No sé si me habré equivocado con esta, no, en absoluto. con esta apreciación. Vas muy bien, Antonio. Un diseño que resuena emocionalmente con las personas no solo cumple su función práctica, sino que también puede dejar una impresión duradera y significativa. Paso ahora a presentar al ponente. Vicent Martínez es diseñador de producto, emprendedor, fabricante y editor de mobiliario. Luego nos explicarás qué es esto porque yo no he encontrado la acepción. Es profesor y dinamizador en la promoción del diseño. Se graduó en dibujo publicitario por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia en el año 69. Amplía más tarde estudios en la Escola Massana de Barcelona y cursa el programa de alta dirección de empresas de gestión empresarial por el SADE. Su actividad profesional, tras su etapa formativa, comienza como diseñador en la empresa de artes gráficas Blasco Requena de Valencia en el año 86. Se establece como diseñador gráfico independiente en el año 72 y a partir de esa fecha se implica en multitud de instituciones. Cofundador del grupo de diseño NUC, empresa de diseño y fabricación de mobiliario Pamimich, diseñador y editor de producto en Punt Mobles, etc. Ha sido miembro fundador de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana y fue su primer presidente en el año 1985. Es también primer presidente, también miembro del INPIVA, del Consejo Rector, del Consejo Rector del Instituto Tecnológico AIDIMA, presidente del Instituto Tecnológico AIDIMA, presidenta también, ¿no? Me imagino, sí. También llegaste a ser. En el año 2016 crea su estudio de diseño, desarrollando proyectos para diferentes compañías e instituciones. Es miembro fundador de la Asociación Valencia Capital Mundial de Diseño 2022, siendo actualmente presidente de la Fundació de Disseny de la Comunitat Valenciana, el año 2021. Además, Vicent Martínez ha impartido docencia en la Escuela Superior de Diseño en la CEU de la Universidad Cardenal Herrera, posgrado en Diseño de Mobiliario en la Escuela Universitaria Elisava de Barcelona y ha participado en innumerables conferencias, entrevistas y es autor de múltiples artículos. Los premios y reconocimientos, casi con esto voy a acabar porque ahí hay un montón. Innovación tecnológica del CEDETI, que da el Ministerio de Industria, el Valencia Innovación del INPIVA, también internacionales. Estuviste nominado en los European Community Design Prize, en Premio Nacional de Diseño otorgado por el Ministerio de Industria en la categoría de empresa y Premio Good News from Hospitality Design en Las Vegas de Estados Unidos. Ha participado en numerosas exposiciones, entre las que se destacan en el IBAM, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, Centro de Arte Reina Sofía o el Museo de Artes Aplicadas de Colonia en Alemania. Hasta aquí llega mi tiempo de presentación y procedo a darle la palabra a nuestro ilustre conferenciante. Todo tuyo. En primer lugar, daros las gracias por invitarme, daros las gracias por acompañarme y, bueno, todo eso que cuenta Antonio, sí. Todo eso que cuenta Antonio, pues es fruto de que soy muy mayor, ¿eh? Entonces, pues he ido acumulando historias y también es fruto, pues, de una pasión y era la pasión por una profesión que es el diseño, ser diseñador. Esa pasión me llevó a, en fin, evidentemente, como mi época es una época
de un momento histórico determinado, etcétera. Pero todo eso casi os lo voy a contar ahora después porque aparecerá. Pues bueno, muchas cosas de las que, en fin, casi todo lo que ha dicho Antonio, pues es fruto pues, de un compromiso y de estar en un espacio histórico en un momento determinado en el cual pues que había que inventarse muchas cosas. Pero yo creo que con los relatos lo voy a hacer, pues os intentaré aclararlo un poco. La definición que ha hecho Antonio al principio respecto a lo que es el diseño, está acertado, Antonio, estás en el punto. El diseño pues es función, el diseño es emoción y el diseño es historia, como ahora veréis. Lo que tengo que decir es que de todo lo que ha dicho no ha dicho que sea historiador porque no lo soy. Por tanto, os voy a hablar de historia, como ha anunciado Antonio, pero bueno, yo soy diseñador. Pero, en fin, he hecho una recopilación. Formo parte de una generación de profesionales que aquí en la Comunidad Valenciana, en los años 70, ya del siglo pasado, pues recogimos un testigo, que es un testigo que también os mostraré, un testigo de la historia, porque aquí ya había diseño, ¿eh? No es casual que luego hayan aparecido diseñadores, porque ya hubieron muchos diseñadores y os sorprenderéis de ver de dónde vienen. Pero en cambio nosotros pues intentamos desde nuestra pasión y desde nuestro momento, que era nuestro momento vital, pues poner en valor esa profesión de diseñador en ese marco económico, social y político, donde de alguna manera España pues, se incorporaba a la Europa comunitaria y moderna. Cuando Rosalía Torrent me invitó a participar en este ciclo de charlas, pues me preguntó que qué título le iba a poner a la conferencia. Me pilló en el autobús y yo no sabía en ese momento en fin, todavía de qué iba a hablar, y le dije, pues casi dímelo tú. Y entonces me sugirió un título que era Diseño Valenciano, Historia y Emoción. Y la verdad es que me gustó y lo acepté como un reto, como para contaros una historia. Está claro que Rosalía me conoce, porque de hecho creo que fue en el 1998, me invitó a realizar mi primera exposición, que esa no la hemos citado, y fue aquí, en la UGI de Castellón. Me invitó como diseñador y ahora es el momento de públicamente darles las gracias, porque bueno, pues luego vinieron más cosas y parece como si el epílogo fuera contar un poco toda la historia de todo lo que ha ido pasando. Tanto, gracias Rosalía. En el diseño valenciano, Historia y Emoción, que vais a ver, yo visualizo un diálogo entre diseños de diferentes momentos históricos que evidencian lo que antes comentaba, que la presencia actual del diseño en nuestro territorio pues, no es nada casual. El diseño valenciano siempre ha estado presente. Lo que ocurre es que no se le llamaba diseño. Este bol que veis pues es un bol del Neolítico, o sea, de hace como 6.000 años. Para mí el origen del diseño aparece, aunque fuera con otra palabra, de alguna forma aparece cuando el pensamiento creativo propicia dar solución a las necesidades que el ser humano necesita para vivir. Otra cosa es hablar del diseño industrial, donde aparece el vínculo pues, con la máquina pues, para replicar series. Pero de alguna forma las necesidades vitales que los humanos hemos ido necesitando pues han ido resolviendo a partir de ese clic, de ese motivo creativo que lo que intenta es resolver necesidades. Ese molde del Neolítico, y aquí empiezo a hacer un paralelismo y un diálogo, pues puede dialogar con una cerámica del año 2022 de Ana Illueca. En el fondo, si observamos, estamos observando pues, casi las mismas morfologías. Por tanto, mirar si nos remitimos a tiempos atrás como para que seamos conscientes que lo que entendemos hoy por diseño, dicho de otra forma, ya existía y era la respuesta a las necesidades que las personas humanas hemos ido constatando y necesitando para mejorar nuestra calidad de vida, por supuesto. En ese ámbito nos encontramos pues, en fin, yo he seleccionado unos cuantos, hay bastantes más, pues como es la gráfica, luego la cerámica, el comercio agrícola, seda y textil,
la madera y el mueble. De alguna forma, poniendo los focos en este sitio, pues me remonto ya en el tiempo y me voy pues prácticamente a Játiva, al año 1150, y vemos que en nuestra comunidad, pues, en fin, ya apareció una primera fábrica de papel. Fue la primera fábrica de papel de Europa. En aquel momento, pues bueno, fuimos pioneros en desarrollo industrial en esa Játiva del 1950, que se convirtió en un referente y en un proveedor prácticamente de toda Europa, por supuesto, como referente total. Esa industria gráfica pues, nos hizo cautivar a que a Valencia aparecieran impresores alemanes y, bueno, la cuestión es que en 1474 se imprime en Valencia Les Trobes Senyors de la Verge Maria, que fue el primer libro literario impreso en España. Lo comparo pues, con uno de los últimos libros que editó la Valencia, capital mundial del diseño, que se llama Neupatías, de Óscar Guayabero, que es un investigador y un teórico sobre diseño, que nos habla de neutopías, es decir, del principio pues estamos pensando qué ocurrirá en el futuro. Las marcas de un territorio, como es el escudo de la Comunidad Valenciana, pues tiene también historia, evidentemente, y lo que aquí os muestro pues es cómo pues las marcas de un territorio pueden permanecer a través del tiempo. Ese recorrido pues, nos lleva pues, a lo mismo, que una marca como la marca de las Cortes Valencianas, del Parlamento Valenciano, pues no nace de una inspiración de un diseñador, sino que nace del trabajo del diseñador Pepe Gimeno, que en base a lo que era la marca que ya existía como tal del Parlamento Valenciano, donde están pues, tres brazos ahí prácticamente representados, pues él fue capaz de sintetizar y trasladarlo a nuestro tiempo. Ese es un trabajo del diseñador, es un trabajo del diseñador gráfico. Nos vamos a las fallas. El cartel de vuestra derecha, ¿no? Esto que lo estoy viendo al revés, de vuestra izquierda, pues es el primer cartel de fallas que se hizo, que lo hizo un pintor e ilustrador, llamaban José Segrelles, es del año 1929, que es cuando, de alguna manera, las fallas institucionalmente adquieren un rango. Ese rango se plasma en una impresión gráfica, en un cartel, y bueno, pues da una continuidad. Desde entonces prácticamente no ha dejado de tener cartel cada año, y os muestro pues, un cartel a la otra parte que dialoga de Didac Ballester, que es del año 2020, pero que en esencia está reflejando la misma comunicación, la explosión, la pólvora, las llamas, las fallas. Este otro cartel de vuestra izquierda es del año 34, de otro cartelista muy importante del momento, del año 34, era Rafael Raga. Yo llegué a tenerlo de profesor en la Escuela de Artes Aplicadas en Valencia, de Artes y Oficios. En cambio, el otro cartel pues responde al año en que las fallas fueron candidatas a ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y lo consiguió. Ese es un cartel de Iván Ramón, que es un súper reconocido, creo que os ha hecho este año, me parece que es el cartel de vuestras fiestas, me parece recordar. De estos carteles pues pasamos a los de las ferias. El de la izquierda es otro cartel de otro referente de aquella época, era Barreira, haciendo de espejo con el de la gran feria de la Fira de Valencia del 2019, diseño del estudio Menta, y ambos, desde su distinta época, utilizan guiños a la Valencia de la batalla floral. Estamos hablando permanentemente pues, de ese trabajo de creativos y diseñadores. Pero en el año 32, Josep Renau, un mítico diseñador y pintor, pero sobre todo creativo,
dialoga, o sea, ya está promocionando el turismo de Valencia, y lo hago dialogar con el logo más vertebrador de la Comunidad Valenciana que hemos tenido, que es un logo de la Comunidad Valenciana con la palmera, esa palmera que está implícita en el cartel de Josep Renau y que es de Pepe Gimeno. Esta palmera se ha convertido en un símbolo que realmente unifica lo que se quería, o sea, lo que se pretendía, y es crear unas marcas paraguas que de alguna forma, con su visualización, se sepa dónde estás, y se sepa pues que hay fiestas, se sepa que hay sombra, se sepa que hay alegría, etc. La señalización turística de la autopista es un trabajo de un colectivo de diseñadores del que luego posteriormente también hablaré, del año 86, y fue un encargo de Andrés García Reche, en aquel momento conseller de Industria y Turismo de la Generalitat Valenciana. Los diseñadores y los estudiosos del tema suelen decir que un buen cliente propicia un buen diseño, y es cierto. O sea, cuando el cliente es visionario, es estimulador, en fin, tiene una serie de cualidades como visualizar la capacidad que un equipo creativo puede tener, pues propicia que aparezcan buenos diseños. Y ese estímulo es un plus, evidentemente. Y este proyecto se convirtió realmente en un icono del diseño valenciano. Fue pionero y moderno, demostró que era posible una nueva manera de comunicar un territorio, como imaginaros la información que se está dando en esta colección que recorre toda la vertebración de la comunidad, que desde Vinaroz cuando entra hasta Orihuela cuando sale, pues nos está hablando de patrimonio, de gastronomía, de geografía, de los productos del territorio, y todo eso genera un imaginario que hasta ese momento en cartelería de autopistas no existía. La norma lo impedía, y entonces el cliente, en este caso un conseller de la Generalitat Valenciana, fue capaz de remover las autorizaciones para que en una autopista le permitieran poner este tipo de carteles, porque en fin, la normativa hablaba de que prácticamente se distraerían excesivamente los conductores. No fue el caso. Lo que es que se ha convertido en una señal de nuestra comunidad. El mítico cartel de Las Arenas de Valencia de Renau, que antes citaba, del año 1929, pues nuestro querido, porque falleció ya, diseñador gráfico Paco Bascuñán, un crack del diseño gráfico, pues Paco le rendió un homenaje en esa identidad de Las Arenas, del balneario de Las Arenas en la playa de Valencia, para generar toda la señalización de todas las paradas del tranvía que van precisamente haciendo un recorrido hacia la playa. Es un homenaje de Paco a Renau. La Feria de Valencia, la Feria de Muestras de Valencia, es otro de los referentes primigenios de la proyección económica de la Comunidad Valenciana y sus sectores manufactureros, y utilizó el diseño desde su origen para su proyección y difusión. El ejemplo de esta caja del 1917 lo evidencia, y casi siempre reflejó la cultura visual de cada momento, como en este caso el diseño del ya anteriormente citado Pepe Gimeno del año 2000 para la Feria del Mueble. Desde 1985, con la imagen del tercer concurso de diseño, que fue cuando Pepe Gimeno se incorporó a colaborar con la Feria del Mueble, pues marcó un punto de aparte. Hay toda una colección de cartelería a partir de ese momento que ha marcado historia en la comunicación de la feria. Y por la parte gráfica, como última pantalla, pues hablaros del 9 de octubre. El 9 de octubre nace con la voluntad política de reconstruir la memoria de nuestra identidad y de nuestros orígenes, pues desde la creación de una iconografía. Y desde hace ya bastantes años, pues cada 9 de octubre se invita a un creativo gráfico o a un equipo de creativos a visualizar
lo que es esa conmemoración. Entonces, pues bueno, los colores se convierten en el principal elemento identificador junto con el 9 del 9 de octubre. Es una tradición que marca ya historia de los diferentes profesionales que han ido elaborando esta conmemoración. Bueno, dentro de esos diseños que nos acompañaron y que van evolucionando en nuestra vida, pasamos a algo de lo que tenéis muy cercano, que es pues la cerámica. La cerámica de Manises, desde 1237, sus azulejos han estado presentes en multitud de edificios civiles y públicos. Se emplearon en el Palau de la Generalitat, en la Lonja, en la Casa de la Ciudad, las atarazanas o palacios distantes, como han sido palacios de los papas de Roma. Entre 1446 y 1458 se hicieron encargos, muy importantes para el Castillo Nuevo de Nápoles. Fueron más de 44.000 azulejos. Y bueno, esa lectura de una cerámica del siglo XIV a una cerámica del siglo XX, como es unos zócalos del artista Carmen Calvo, que en sus orígenes profesionales trabajó en la industria de la cerámica de Manises y diseñó para el Centro Cultural de la Beneficencia de Valencia los revestimientos de los zócalos con cerámica de Manises. Quizás lo más determinante de la cerámica de Manises es la loza dorada de Manises. La introducción de la loza dorada sobre 1325 vino de la mano de las relaciones con el reino nazarí de Granada, pero Manises la supo explotar mucho. El comercio que propiciaba una potencia como la Corona de Aragón hizo posible la expansión de la cerámica de Manises. Este plato que veis me lo encontré yo en Sicilia, en un palacio, es una loza con la característica dorada de la cerámica de Manises, y dialoga perfectamente con la actual cerámica de la diseñadora Ana Illueca, utilizando la misma técnica artesanal ancestral del reflejo metálico caracterizado de Manises, muestra contemporánea que funciona aplicando el conocimiento del legado. Y pasamos a algo que tenéis más cerca, la cerámica de Alcora. Que lo mismo ocurrió con la cerámica de Alcora, parecido de lo que os he contado de Manises, a partir del siglo XVIII. La Real Fábrica se fundó en 1727, fue la primera fábrica industrial de cerámica de Castellón. Sus productos tienen desde su origen una clara influencia francesa. Ya la dinastía de los Borbones establecidos en España con Carlos III y Carlos IV pues propiciaron esa implantación y ese estilo de loza. Es una loza fina, de cerámica polícroma, líneas de trazos fuertes y tonos delicados, frente a una cerámica como la de Manises, que de alguna forma era más ruda y popular. La cerámica de Lladró, en este caso con diseños de Jaime Ayllón, me hace de contrapunto, pero de hilo conductor que ha logrado Lladró con la incorporación de un diseñador tan notable como es Jaime Ayllón, que también hablaremos luego de él. Pavimento de Noya. Miguel Noya, en 1860, se convirtió en el primer gran productor en España de cerámica de altas prestaciones, a partir de utilizar una tecnología procedente de Inglaterra. Es un grés de altas prestaciones frente al pavimento hidráulico, que es más, está hecho con cemento coloreado. Y las posibilidades, el rasgo fundamental de la historia es las posibilidades que el diseño propició, las posibilidades infinitas, sobre todo reflejado en el esplendor del modernismo. En este caso, la instalación de un joven grupo de diseñadores valencianos, Mood Design, en la Feria de Colonia del 2022, de alguna forma me recuerda, este pabellón lo hicieron como diseñadores invitados, por ser notables y brillantes, realizaron una instalación, Dauhaus, que es un ejemplo de diseño de interiores que de alguna manera me recuerda a los pavimentos de Noya.
nos pasamos a la seda y el textil. Hemos visto como por una parte, la industria gráfica, con un origen, desde luego, ancestral, antiguo, luego con la cerámica, que ya veis que nos podemos remontar hasta el Neolítico, pero sobre todo que han sido sectores que en nuestro territorio han sido continuos y a su vez determinantes en la propia historia. Pues con la seda, de alguna forma, nos aparece algo parecido. Y es, llegamos a tener tanta importancia que de alguna forma en lo que sería una bolsa de mercaderes, como era la lonja de Valencia, pues se cotizaba la seda. Y tuvimos un gran esplendor, pues prácticamente en un desarrollo que fue desde el siglo XV al XIX. Llegó a ser la principal actividad industrial y económica de Valencia. Más de 25.000 personas llegaron a trabajar en torno a la seda. Podríamos hablar ya de clúster o de distrito industrial, como hablamos ahora. El barrio de Belluters era el distrito industrial de los telares de la seda. Allí llegaron a trabajar, lo que estamos comentando, más de 22.000 personas. La seda es uno de los exponentes más notorios, sobre todo del barroco valenciano, con una creatividad potente, esplendorosa, donde el dibujo y el diseño fueron la clave. En esta parte lo hacemos de espejo con un diseño de Mariscal, la modernidad reciente y contemporánea. Es un estampado realizado para la editora valenciana Equipo DRT, pero que no deja de utilizar un repertorio formal con vínculos a la historia del textil. Y al nombrar ahora la editora valenciana, y por utilizar la palabra editora, le contesto un poco, le aclaro un poco a Antonio lo que en la presentación comentaba, lo de editor. Es tan sencillito como que penséis en un editor de libros. ¿Qué hace un editor de libros? Un editor de libros recibe un manuscrito, recibe una obra, la valida, da su ok, la integra en su editorial, hace que la impriman y la distribuye. Pues lo mismo ocurre con un editor de textiles que recibe un diseño textil, posiblemente en función de qué tipo de tejido, pues lo llevará a una manufactura o a otra, es decir, en función de la tecnología que requiera, etcétera. Puede estar en cualquier sitio, lo mismo que un taller gráfico para imprimir. No es lo mismo imprimir tipografía pura que imprimir cuatricomías o imprimir con una determinada tecnología de relieves, etcétera. Y a su vez luego comercializará. Pues es lo mismo para un editor de libros que para un editor de telas o un editor de muebles, que también lo hay. Es lo mismo. Bueno, pues igual que tenemos otra característica de la producción textil, pues son los espolines de Rosas y Espigas, de una empresa que continúa en activo, es una empresa del 18, se llama Garín, está en Moncada, en Valencia, y continúa con telares y con cartones de aquella época, que fundamentalmente sus clientes pues es la indumentaria festiva, es decir, para todas las indumentarias de tejido de este tipo de seda, pues continúan siendo abastecedores de ellos. Dialoga con una tela diseñada por Vicent Martínez a partir de los dibujos de Ana Hernández. Es un diseño reciente que se empieza a presentar por el editor la próxima semana, forma parte de una colección. No me olvido de la manta morellana. Su actividad artesana en este mundo textil pues se remonta también al siglo XIII, poca broma. Su origen es fruto de la producción de lana que en la comarca, en el Trasiego, pues se produce, con lo cual vemos los vínculos economía, creatividad, comercio, etcétera. Todo al final está en el mismo telar.
son telares tradicionales y bueno, ese punto de iconografías pues se comercializó además, el trabajo de Morella se comercializó en todo el Mediterráneo, sobre todo en Italia, y es ese diseño que a base de franjas horizontales se caracteriza por una serie de repeticiones ornamentales, combinando colores vivos. La alfombra que hay a su lado es de un diseñador que se llama Chimo Roca, es otro de los referentes del diseño valenciano. Es una alfombra de una empresa que se llama Veo Veo y de alguna forma su formalismo me lo ha recordado. Pasamos al comercio agrícola. La primera venta que de alguna forma determina si un mercado, el origen de un mercado boyante, como iba a ser a continuación, en este caso es la naranja. Pues la primera venta documentada que se tiene es del 1792 en Carcaixent, una venta de 2.500 pesetas a la época, que se pagaron por una cosecha. Bueno, pues ese ímpetu de la naranja pues requirió o demandó, la agricultura y el comercio de la agricultura demandó pues de alguna parte una diferenciación, o sea, demandó que el creciente comercio pues se significara por marcas, y el sector pues recurrió al diseño, o sea, son hiperconocidas y muy valoradas toda la colección de etiquetas de cajas de naranjas. También han evolucionado, ha evolucionado con una marca también paraguas, ha evolucionado también con derivados de la naranja, como esta botella de agua de Valencia, diseño de la Avenida Cienfuegos. Hay una gran colección, en este caso, de etiquetas. Y luego pues estamos viviendo últimamente la búsqueda o la implantación de una marca paraguas que de alguna forma, bajo una denominación de origen, comunique una determinada calidad con una especificación concreta. En este caso, en ellos está. Nos vamos a la madera y el mueble, por acabar este capítulo, y el mueble y la carpintería, también sobre todo, digamos de una manera histórica, pues son también otro de los sectores con presencia notable a través de toda nuestra historia. Valga que deciros que el Gremi de Fusters de Valencia pues es un gremi con 8 siglos de historia y permanencia. Fundamentalmente en esos 8 siglos de historia, antes de pasar a lo que de alguna manera se denominó ebanistería fina, como es el caso de los muebles, pues el trabajo de la carpintería pues en los artesonados era clave. Y posiblemente en este artesonado, que es un artesonado que está en la lonja de Valencia, pero que proviene de la Casa de la Ciudad, que se derribó hace muchos años, y se salvó ese artesanado que se trasladó a la lonja. Pues posiblemente hay más historia en ese artesanado que en muchos libros, en muchos cuadros, etc. Hay cantidad de historia en ese artesonado. A partir del 1900, sobre todo, o sea, doy un salto en el tiempo, pues es cuando cambia realmente la industria, sobre todo del mueble, que es de la que me interesa hablar, es cuando de alguna forma podemos decir que se acelera la industrialización y se empiezan a fabricar, pues bueno, en 1920, 1930 sobre todo, pues empiezan a fabricar en nuestra comunidad muebles modernistas, muebles déco, racionalistas y sobre todo curvados, de los que hablaré ahora luego, cubistas y funcionales. En el fondo, de alguna forma, se revive, se encauza con una clara corrientes europeas, las cuales fundamentalmente se implementaron en nuestra comunidad valenciana en el mueble curvado. De este mueble curvado, que hace un par de semanas se clausuró una exposición en la Nau de Valencia,
una exposición que está realizada en base a una colección, la colección Espai Corbat, que es propiedad de la Fundació de la Caixa Vinaròs y que a través de su coleccionista principal se ha realizado esta exposición, con lo cual además se ha aportado toda una serie de material, es decir, catálogos, en fin, historia plena. De alguna forma el mueble curvado posibilita una democratización del equipamiento doméstico en el mueble. La producción de muebles pues se industrializa, aparecen moldes, aparecen toda una serie de instrumentos industriales que hacen posible un mejor costo del producto, y este mueble curvado pues es muy seriable y propicia esa industrialización. Propicia pues que, bueno, como veis, en el imaginario colectivo, yo creo que de todos los que estamos aquí podemos pensar que hemos estado en casa o tenemos en sillas en casas o en casa de nuestros padres, abuelos, etcétera, que hemos vivido con todo este mobiliario, y ese mobiliario es mobiliario de esa época. Es un inmobiliario que de alguna forma conformó todo ya un imaginario, y en su industrialización significó la incorporación de la mujer a la industria, sobre todo la industria valenciana del mueble. Ese es un bressol, una cuna de recién nacido realizado en mueble curvado, que lo contrapunto con una cuna que se llama cuna evolutiva, del diseñador también Chimo Roca, que lo que hace es que convierte su capazo en una manta para la criatura, para empezar a gatear los primeros pasos. Es decir, él dice que es una cuna evolutiva. Esta es, en fin, la pieza por antonomasia del mueble curvado son las mecedoras. Yo en 1990 me planteé repensar cómo podía ser los pies de una mecedora, y de ahí nació esta mecedora, que tiene el mismo vaivén que tienen las mecedoras tradicionales. O los percheros curvados, perchero de pie, que en este caso también es un trabajo mío del año 96, realicé un perchero con tablero curvado, que es una percha que se pega sobre la pared, es decir, se cuelga, no es de pie, sino que ocupa menos espacio, o sea, sobre la pared. Hay referencias en el Archivo Valencià del Disseny de los años 30 de una empresa que se llama Mariner, que en los años 30 introdujo en España el mueble curvado de tubo, tal como se estaba haciendo en la Bauhaus en Alemania. Esta era una empresa que luego, posteriormente, después de la Guerra Civil, a partir de ese momento, todo lo que podía ser modernidad quedó como relegado. Lo que primaba era pues otro tipo de referentes, más historicistas, más sobrios, más castellanos, y la empresa derivó hacia mueble clásico, en fin, del cual no tengo aquí ahora material. Pero me ha apetecido poner una butaca del año 2000 de otra empresa puntera, de las de vanguardia de Valencia, se llama Vicarbe, con una butaca que de alguna forma tipológicamente continúa reflejando los momentos de los años 30. Este carrito que vemos de Mariner también de los años 30, pues era eso, un carro tubo curvado, etc. Los de la otra parte son de Pedro Miralles, un diseñador que murió muy joven, brillante, y en el año 1988, hizo para la empresa que yo cofundé, Pulmobles, nos hizo unos carritos que de alguna forma tienen su referencia. En los años 50, bueno, antes de los años 50, en Gata de Gorgos, o sea, antes de la Guerra Civil, aparece otro clúster, otro núcleo de producción de muebles, sobre todo de ratán y de mimbre. Es un mueble que tiene su origen
prácticamente en una crisis económica. En los años 20 y pico, no tengo la cifra, se produce una epidemia en las vides, aparece la xilosera y arrasa todas las viñas de Europa prácticamente. En la comarca de la Marina se cultivaban viñas y sobre todo se producían pasas. Había una línea Denia-Edimburgo, Denia-Liverpool de barcos para llevar pastas a Inglaterra. Es decir, era súper brillante. Esa crisis con esa epidemia de la xilosera significó que toda la industria que tejía cestos para las pasas, revestía garrafas es decir, toda esa gente que era una industria auxiliar con habilidades para producir este tipo de historias, pasó a reconvertirse por otra serie de cosas por emprendedores que fueron capaces de irse a aprender a hacer muebles y que aplicaron sobre las tecnologías que en la comarca existía. Pues de una de ellas acabó apareciendo una empresa que todavía existe, con la cual colaboro, trabajo con ellos, se llama Point en este momento, en aquel momento se llamaba Pons Lleida, y bueno, ellos acabaron haciendo muebles, están en la 4ª generación. El fundador fue un emigrante que se fue, un niño de 14 años, que embarcó en Barcelona para irse a Sudamérica porque la xilosera había arruinado la comarca, y que fue capaz de aprender en ese recorrido vital por Sudamérica. Tenía un referente, tenía familia, pero cuando llegó la familia había desaparecido. O sea, imaginaros la epopeya como las que estamos viviendo en estos momentos en el mundo y en sus desplazamientos demográficos. Bueno, pues esta persona volvió formada, había aprendido de un italiano que estaba en Sudamérica y fue capaz de vehicular esas habilidades de la comarca, de los artesanos de la comarca, en una conversión en una empresa de mueble, tejido, de timbre, de médula, etc. Bueno, esa empresa continúa existiendo. Yo colaboro con ellos desde el 2016. Otra empresa de referencia en Valencia son una saga que se llama Los Martínez Medina. Es una empresa que viene también fundada por un ebanista que emigró a Cuba y que, bueno, se convirtió un poco en indiano, regresó a Valencia, pudo montar una empresa, continúa existiendo esa empresa, sería creo también la 3ª o 4ª generación la que está continuando con ella. Esta empresa se movió en el mueble primero tradicional, pero su formación de los 3 hermanos, fundamentalmente del padre de los 3 hermanos, en las escuelas de artes y oficios, que de alguna forma serían las escuelas de diseño actuales, pues le propició que fueran más allá de la reproducción de muebles y comenzaron a diseñar. Hay toda una gran historia detrás de ellos y el salto pues los dieron sobre todo en los años 60 y la pieza mítica de alguna forma clásica que tienen es esta butaca que se llama Butaca Granada. Es de un arquitecto, diseño de un arquitecto, Gabriel Carvajal, en el 64, que esta butaca formó parte del pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York en el año 65. Es una empresa referente, pero que esta butaca marca toda una referencia. Esta es algo personal. Formé parte de ese grupo NUC que ha citado también Antonio y éramos pues unos jóvenes diseñadores que no encontrábamos clientes, pero que buscamos y que peleando mucho encontramos un cliente en Cataluña, en Sabadell, se llamaba Basté, y le diseñamos una colección. Esta era una colección, ya veis, como 2 escaleras que soportan unas baldas y que tienen una serie de contenedores. Bueno, había camas, armarios, o sea, era todo un programa, tal como en el póster que está en el centro mostramos. Pero ¿cuál era nuestro referente? Pues nuestro referente era los países escandinavos, lo nórdico. ¿Por qué? Pues porque éramos jóvenes, creíamos que había otro tipo de sociedad, admirábamos qué es lo que pasaba en los países escandinavos, el grado de libertad, el grado de
de desarrollo que había tenido su artesanía, que se había convertido en diseño, un diseño muy exigente en el cual no valía la vulgaridad ni la poca calidad, y eso lo referencio con las butacas de Alvar Aalto para el Sanatorio Paimío, y bueno, y esa era nuestra mirada y ese era nuestro referente. La cosa de ese grupo UNUC acabó muy pronto, pero como pueden acabar cualquier tipo de agrupación, de socios o de pareja. Y entonces acabamos creando con un socio también otra empresa, se llamaba Pami Mitch, y de alguna forma sabíamos muy poco hacer muebles. Yo creo que yo lo referencio ahora con un diseñador italiano, se llama Enzo Mari, que en su época, en los años 74, publicaba libros y diseños de autoproducción. Entonces, vinculo los productos que yo diseñaba en aquella época con ese periodo también. Yo no conocía a Enzo Mari entonces, pero estábamos haciendo lo mismo que hacía Enzo Mari, aquello que nos parecía que el propio consumidor se los podía hacer, y de hecho nosotros hacíamos eso porque quizás no sabíamos hacer entonces otra cosa. Los años 80 en el diseño valenciano significan una maduración, es decir, no era casual, sino que lo que se había producido era un proceso, y conseguimos pues que el diseño, junto con otros diseñadores desde luego de España, conectar, en el caso nuestro, el diseño valenciano, pues con la evolución europea e internacional. Fue un momento brillante, pero era un momento súper dinámico además. En el 80, Javier Mariscal diseña este taburete, que también es otra referencia, que es un taburete que se llama Duplex, que él realiza para un bar de copas en Valencia, junto con un interiorista, Salas. Lo curioso del tema es que hay un grupo, o sea, se crea un año después, en el 81, en Italia, se crea un grupo, diríamos, radical, para que lo entendáis, que lo fundó un gran diseñador y provocador del diseño, que era Ettore Sottsass, que llama a toda una serie de diseñadores para lanzar un nuevo movimiento. Es decir, había que romper con la placidez de la Bauhaus, con el modernismo tranquilo, políticamente correcto, o entendido ya como muy, muy correcto, y él quería provocar una revulsión. De alguna forma, Mariscal se estaba también ya alineando y anticipando, por eso lo llamaron también para que formara parte del grupo Memphis. Pero es curioso, en esta búsqueda que he ido realizando para comentarles todo esto, pues cómo Eduardo Albors, que es otro de los pioneros diseñadores valencianos del 1980, crea esta lámpara que le llama Colorín, y que yo me he encontrado revisando las cosas del grupo Memphis con esta otra lámpara de Martin Bedin, que se la diseñó en el 72, pero que se produjo en el 81. De hecho, se produce después de la de Eduardo Albors. Me ha producido, en fin, curiosidad, pues saber lo alineado que ya estaba Eduardo Albors. Esta es una butaca de José Juan Belda, también falleció recientemente. Es una butaca del año 82 que produjo Martínez Medina, del cual os hablaba antes, pero que en este caso José Juan Belda quiere ya, o sea, en el fondo está deseando que le llame el grupo Memphis, y él hace una colección que está muy bien, de la cual pertenecía este sillón, al cual le llama sillón Japan, que está alineado absolutamente con esas corrientes europeas. Ellos dos, tanto Eduardo como José Juan Belda, formaron parte de un grupo también determinante en aquel momento. Se fundan en el año 84. Para que os situéis en el contexto histórico, en el 84 pues ya se había producido el advenimiento de la democracia en España, ya había habido elecciones en Valencia, en la Comunidad Valenciana estaba mandando el Partido Socialista, y el Partido Socialista, con toda una política de desarrollo industrial, creó un instituto que era el INPIBA,
que estaba comandado por una serie de economistas procedentes de la Universidad de Valencia, que eran discípulos del luego asesinado Ernest Lluch, que tenían un modelo económico muy influenciado por el modelo económico del norte de Italia, es decir, un tejido industrial de pequeña y mediana empresa, con sectores manufactureros, con sectores en los cuales la innovación y el diseño podía influir como para actualizar absolutamente los productos, y bueno, desarrollaron toda una serie de políticas. Estuve en el consejo asesor de SEIPIBA, porque yo ya, en fin, dentro de mi formación pues, y de mi proyección, había fundado una empresa, la empresa había tenido una serie de premios del INPIBA, y era un referente respecto a la incorporación del diseño. Bueno, pues este INPIBA propicia, ayuda a que se cree este colectivo de la nave, que era como una gran factoría de diseño que se dedicó a producir diseños para empresas valencianas. Este INPIBA monta unos premios de diseño, aparte de crear lo que serían los Erasmus posteriores, es decir, convocó unas becas para mandar a estudiar a las mejores escuelas del mundo a jóvenes graduados en diseño en Valencia, que se conectaran con la internacionalidad, que fueran a las escuelas internacionales, que fueran a aprender y que volvieran. Lo que serían luego los Erasmus, no existían entonces. Esos premios, como convocados, llevaron a que tuve el honor y la suerte de que me dieron el primer premio INPIBA. Al consejo asesor fue después de este premio, no fue antes, es decir, no pude influir nada. No digo que el premio ayudó a que pensaran en mí y que me incluyeran. Bueno, esto era un producto que nacía para dar solución al problema de almacenar libros en doble fila. Cuando pones libros en doble fila, los de delante no dejan ver a los de detrás, y se convirtió pues, en un referente. Este producto estuvo en esa exposición, fue súper visitada, y bueno, y si lo miras bien, realmente son 4 tablas con unas ruedas, pero es un concepto, y es el concepto de dar, o sea, un uso adecuado o solucionar el problema de esa doble fila de libros. Con pocos años, es decir, con 11 años, este diseño valenciano fue catalogado como un clásico contemporáneo. Está incluido en publicaciones compartiendo páginas pues, con los referentes de la historia del diseño. Nacho Lavernia y Paco Bascuñán, en un catálogo publicaron, dijeron que posiblemente se había convertido en un clásico. Decían que era el primero del diseño valenciano. Hay otras empresas como Andreu Port, que era una empresa en este momento potentísima de sillería, que en los años 73 estaba haciendo una sillería unas malas copias de lo que hacían los nórdicos, pero que en el 85 dio un golpe sobre la mesa e incorporó el diseño. Yo recuerdo al propietario de la empresa, Paco Andreu, que venía a verme a mí a los stands en la feria, se me quedaba mirando las cosas que yo presentaba y me decía: Vicent, vols dir tu que això del disseny de futur? Bueno, pues en este momento la empresa Andreu es un estandarte, es una empresa internacional en todo el mundo, es una de las que más factura de España, desde luego en el sector del mueble, por supuesto, y tiene una implantación fundamental y trabaja pues, con diseñadores españoles, valencianos, internacionales, de todo el mundo. Este fue en el año 89 también otro reconocimiento que me dieron de premio de diseño industrial INPIBA. Es una mesa extensible que, bueno, el objetivo era diseñar una mesa que para extenderse no fuera a base de tableros supletorios en fin, que de alguna forma la hicieran grande. Yo trabajo mucho con analogías. Y entonces, por las analogías que me vinieron, que los apuntes de dibujos que veis ahí, pues nacen como una serpiente, de un caracol, y lo que ocurre es esto, que sobre su propia estructura se desliza, crece y se hace grande.
Han habido tres exposiciones fundamentales en la historia de este diseño valenciano. En el año 94 el IBAM hizo una exposición comisariada por Juli Capella de 20 diseñadores y diseñadoras valencianas. En el 2009, en el Movim de Valencia, el entonces presidente de la Generalitat, Paco Camps, inauguró esta exposición que se llamaba Suma y Sigue. De alguna forma recogía el testigo de aquella época y lo llevaba hasta el 2009. Y la última fue en el IBAM, en la sucursal de Alcoy, comisariada por Javier Giner, un profesor, que abarca del 2009 al 2019. Realmente entre los tres prácticamente cubrimos. Junto con todo esto, junto con la colección de diseñadores valencianos realizada en la UGI de Castellón. Las primeras publicaciones sobre diseño salieron de esta universidad, de vuestra universidad. Es una historia de esos pioneros, es una historia entrañable, entre la cual, pues bueno, Vencerraos Rambla me hizo, en fin, mi historia, está ahí. Reconocimientos del diseño valenciano. Primero costó, el primer premio nacional fue Daniel Nebot, de Barracas, de Castellón, en el año 95. En el 97 aparezco yo como mi empresa, o sea, una empresa de la que cofundé, Pulnobles. Y luego, pues en el 99 aparece Mariscal, después Andreu Bort, en el que os comentaba antes que Paco Andreu me preguntaba si el diseño tenía valor. En el 2007 le dieron el Premio Nacional de Diseño. Rollo Group de Innovación, Nacho Lavernia, diseñador, y sobre todo parece que cogemos carrerilla en los últimos años. En los últimos años, en 2016, 17, 19, 20, 21, 21 y 22. Bueno, todo esto nos lleva a lo que no fue casual. Y todo esto tiene también, o sea, todo ese empuje tiene que ver con esto que veis ahora aquí. Y es que los diseñadores, de alguna forma, se empezaron a formar mucho mejor. Nuestra generación se formó, entre otras cosas, en el pasillo de la escuela, porque nuestras escuelas de artes y oficios y de artes aplicadas pues eran lo que eran, pero la pasión nos llevó a aprender mucho más. Afortunadamente yo creo que, bueno, pues que el diseño entró en la universidad, entró en el CEU San Pablo y sobre todo entró como pioneros en la UGI de Castellón y nació porque la sociedad lo demandaba de alguna manera, y ese ha sido el gran acierto. Bueno, si siempre ha estado presente, como os decía en la primera imagen, en ese neolítico y este actual, pues resulta que un día a un empresario se le ocurrió preguntarme a mí: ¿y nosotros por qué no somos capital mundial del diseño? Y me lo preguntó a mí, en México. Estábamos en un viaje y estábamos viendo una exposición porque el año siguiente México iba a ser capital mundial del diseño. Y viendo aquella exposición se me gira y me dice: ¿Vosaltres per què no? I jo dic: és que això és difícil, això és molt complicat. No, però vosaltres per què no? Total, que bueno, pues se puso, en fin, incisivo, y al cabo de un mes y medio me llamó para decirme que teníamos una reunión en la Alcaldía de Valencia para ir a contar al alcalde, a un asesor del alcalde, que si nos iban a apoyar, si proponíamos, si articulábamos una candidatura. Con el impulso de la sociedad civil, de abajo hacia arriba, nació esa candidatura. En fin, de 3, 4 que fuimos a hablar con el asesor del alcalde, la Asociación de Diseñadores de Valencia, etcétera, aquello, pues articulamos un equipo que pensábamos que podía tener generosidad para dedicarle horas al tema y a propiciar esa candidatura. El Ayuntamiento de Valencia nos dijo desde el primer momento que si apostábamos, ellos estaban con nosotros, y de hecho lo hicieron, pero articulamos también, evidentemente, pues, ayudas y patrocinios empresariales, etc. Bueno, con todo eso fuimos capaces de presentar una candidatura que se resume en una publicación de 500 hojas, que fue cuando de alguna manera, por lo menos unos cuantos, entre ellos yo, empezamos a ser conscientes de este relato que os he contado. Es decir, esto no viene de los años 80, esto no viene de ahora, esto no es casual, esto viene del siglo XV, del siglo XIV, esto viene
de mucha historia que hay detrás. Y entonces esto nos permitió, de alguna forma, nosotros decíamos que no íbamos a ganar, no nos creíamos que podíamos ganar, pero decíamos, bueno, ponemos blanco sobre negro toda esta historia, el que venga detrás lo tendrá más fácil y nuestra autoestima seguro que va a ganar. Y así fue, pero claro, ya encontramos ayuda, es decir, pues mirad, está TAU, está Zumex, Martínez Medina, la imprenta, Mondón, bueno, y por supuesto la Asociación de Diseñadores, universidades, o sea, tuvimos cartas de apoyos de cámaras de comercio, en fin, articulamos un proyecto de abajo hacia arriba, o sea, no vino impuesto de arriba, sino de abajo hacia arriba. Generamos una imagen, la imagen es de Iván Ramón. Cuando nos presentamos, vinieron este comité, junto con alguno de los nuestros que están ahí, vinieron a evaluarnos. No pensábamos que íbamos a ganar, competíamos con una ciudad hindú, Bangalore, en el cual había mucho dinero, ponían mucho dinero encima de la mesa para tener esa capitalidad. Pues la capitalidad cuesta dinero. Y entonces había muchos recursos, sobre todo porque en Bangalore hay una industria informática potente. Y entonces pues querían ser capital mundial del diseño. Preparamos todo un recorrido con una serie de exposiciones ya, más toda esta, con todo este trabajo hecho y documentado. Esta gente, los jurados, nos dijeron, vosotros ya erais capital mundial del diseño y no lo sabíais. Y no lo sabíamos. Pero va y resulta que ganamos. Va y resulta que ganamos. Entonces, es que no nos lo creíamos. No, esto no va... no es broma, es que, en fin, vinieron a esa sesión, esto nos lo retransmitieron evidentemente online, estábamos en la Feria Muestrario de Valencia, tengo que además que resaltar una cuestión, estaban todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Valencia. La candidatura esta, la solicitud y en su momento su aprobación, fue aprobado primero en comisión y luego por el Pleno, por todos los grupos políticos que en aquel momento estaban, que estaba el Partido Popular, estaba Compromís, estaba el PSOE, eran los tres que estaban. Fue aprobado, y Ciudadanos, fue aprobado por los cuatro. Entonces, en todo momento intentamos que esto fuera un proyecto de ciudad y de país, o de comunidad, que lo fuera. Es decir, porque ahí estaba la cerámica de Castellón, estaba el textil de Ontinyent, estaba todo. O sea, si hablábamos del papel de Játiva, si hablábamos de la cerámica de Alcora, o hablábamos de la cerámica de Manises, o hablábamos de los muebles de Alicante. Ese fue el éxito de la historia. Bueno, por tanto apareció la emoción. Ese título que hablábamos de historia, pues hemos pasado a ser algo de emoción. Voy a ir a prisa porque no sé qué tiempo me queda, Antonio. Poco, pues voy a volar. Vale, pues nada, vuelo con esto. La capital se ha distinguido por hacer exposiciones, sobre todo además de cuestiones que no están en la mente normal, normal del diseño. Es decir, a alguien le preguntas, ¿tú en tu casa tienes diseño? Y normalmente te dicen no. Y dice, pues mira, ¿tienes diseño? ¿Tienes cucharas? Sí, tienes diseño. ¿Tienes cama? Sí, pues tienes diseño. Bueno, pues en la medicina exactamente igual. Os podíais asombrar de los campos donde el diseño es presente. Eso preguntaba Juli Capella, ¿per qué soc aquí? Y entonces ahí estaban todo un montón de artículos que precisamente explican que están ahí. Parte gráfica, casas para jugar, escenarios de futuro, involucración de los niños, un gran diseñador, como antes os he hablado, que era Jaime Ayllón, capaz de trabajar en el mundo del mueble, del textil, de la cerámica, del vidrio, del interiorismo, de la emoción a la inclusión. El diseño, no solamente diseñar objetos, trabajamos con personas. Hay dos temas fundamentales que en los últimos tiempos nos abocan a tener en cuenta en el diseño, y es la inclusión y la sostenibilidad. Inclusión, un proyecto en el cual trabajamos a partir de formar diseñadores y arteterapeutas conjuntamente. Es decir, iban a hacer posible codiseñar a personas
por tanto tenía que trabajar juntos. Bueno, esta es otra de las áreas. Con empresas de ámbito social dispuestas a colaborar. En este caso una empresa se llama Coopera, que recoge ropa de segunda mano, y que una serie de personas con riesgo de exclusión fueron incluidas en este proyecto, seleccionadas y incluidas. Cobraron un sueldo por trabajar diseñando. Y, como ellos decían, todo es posible. Imaginaros, el silo de recogida de ropa acaba convirtiéndose en esta persona en riesgo de exclusión en un perfecto puff. Se trabajó con jóvenes, también en riesgo de exclusión, con jóvenes que se involucraron en talleres, bueno, eso no os lo leo porque es muy largo, del diseño a la artesanía. Esto es una cuestión, esta es personal mía también porque fui comisario de esta exposición. Se llama Diseñar el aire. Es una exposición coral de 20 diseñadores, 10 diseñadoras y 10 diseñadores que trabajaron en el abanico. ¿Por qué? Porque mi abuelo y mi padre eran pintores de abanicos y yo fui aprendiz de pintor de abanicos. Entonces pensé que podíamos presentar un nuevo proyecto sobre abanicos que de alguna forma trajera al tiempo contemporáneo el abanico, a partir de una colaboración entre diseñadores y artesanos. Eso fue el resultado. Lo de pintor de abanicos se me ha olvidado comentarlo, que también lo tenía. Bueno, lo paso a prisa, pero sencillamente es una muestra de cómo el diseño puede trabajar en aquello que parece que ya no tiene recorrido o que ya está todo hecho, que en el mundo de la artesanía ocurre mucho. El diseño puede incorporar una nueva visión. Y además son productos realizados con técnicas artesanales y con tecnología contemporánea. Impresión digital. Estos dos abanicos son con impresión digital. Este es impresión sobre madera, lo mismo que imprimimos sobre cerámica. Con plotes que imprimen sobre cerámica, imprimen sobre madera, exactamente igual. Cortados a láser, exactamente igual. Nácar de la manera tradicional. Ese nácar está realizado por un artesano que es el último taller, él dice que del mundo, no lo sé, de Europa, que trabaja el nácar, pero lo trabaja desde la conchas de perlas cultivadas, o sea, que está aprovechando, o sea, es un producto, bueno, de economía circular total. Es decir, una concha que se desperdiciaría y acabaría en el vertedero, pues acaba en una pieza tan singular como estas. Pepe Jimeno hace un abanico que es como un libro, en el cual hay un poema. Este es un diseño mío. Se presentaron de una manera mágica los abanicos en este recorrido serpenteante en el Museo de Cerámica, dentro de una burbuja de policarbonato transparente, en el cual parece que el abanico sea mágico. Esa es la colección completa, porque había más de lo que habéis visto. El oficio de diseñar, es lo que yo hago en este momento. Hago abanicos, hago butacas, hago sillones, hago cajas para tesoros, sillas que están por todo el mundo, esos de Nueva York. Una estantería, esa estantería que se ha reinventado, se ha aligerado para ser más adecuada para el tiempo actual, objetos de regalo, la cestería reconvertida, la artesanía de ese artesano que emigró, Señío, que emigró a Sudamérica, pues hoy es una empresa que equipa hoteles por todo el mundo. Este es un hotel de Marrakech de la cadena Hilton. La clásica estantería, muebles, sillas para restaurantes, perchas, telas, textiles de los que antes os he hablado, a partir de dibujos de Ana Hernández, que me acompaña, y el diseñador ha realizado la aplicación. Un trabajo sobre alabastro, en una colaboración, mesas. Y parece que se me ha... ahora, bueno, nada, acabo con el último trabajo. Esto es una colección de mesas de este año pasado. Diseño expositivo, con el IBAM he hecho exposiciones, una butaca y nada, leeros lo último. Diseñar es proyectar, y un proyecto es ante todo una idea. Las ideas son irreales hasta que la acción lo inserta en lo real. Antes de tomar forma, un diseño es una realidad imaginada. Cuando percibimos, ya estamos resolviendo problemas e hipótesis o suposiciones. Despegamos de la percepción, subimos a la nube del concepto y
o bien volvemos a la tierra de la que partimos para comprobar en ella las ideas, o nos quedamos para siempre en las nubes. Es una teoría de José Antonio Marina en una publicación que tiene sobre teoría de la inteligencia creadora. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, Vicent. La verdad que ha sido un recorrido fantástico. Yo, desde luego, no me imaginaba la potencia que es la Comunidad Valenciana en diseño. Y bueno, es bueno que recordemos dónde estamos y a dónde vamos, porque bueno, esa capitalidad que ha conseguido Valencia es algo extraordinario. Me imagino que eso también dará voz al diseño valenciano en el mundo y será un impulso también enorme. La verdad que te agradecemos mucho toda esta panorámica y ha sido muy, muy interesante. Si os parece, pasamos a un turno de preguntas para la gente que esté interesada o tenga alguna curiosidad que quiera resolver. Pues adelante. En primer lugar, felicitarle por la conferencia que nos ha dado tan estupenda. El Ateneo nunca había recibido una conferencia de este estilo. La verdad es que a nadie se le había ocurrido, ¿verdad, presidente? Y me ha parecido una buenísima idea. Me he quedado con una de las primeras diapositivas, que era el origen del papel en Játiva, es decir, en el año 1100 y pico. A mí me parece que es muy raro porque el papel lo trajo, que yo sepa, Marco Polo. Y Marco Polo fue de 1200 y pico, ¿no? Yo, desde luego, mis referencias es que en ese año aparece la primera fábrica de papel en Játiva. Puedo estar equivocado, pero lo que sí es cierto es que Játiva fue un núcleo, o sea, los molinos papeleros de Játiva, fue un núcleo súper importante. Y mi cita está ahí. De hecho, hay bibliografía sobre ello. Marco Polo lo debió traer, pero los árabes creo que también tuvieron influencia y cuestión en el caso, ¿sabes? Yo lo tengo dotado del 1150. Sí, bueno, puede ser. Pero bueno, eso lo podremos solucionar pronto. Buscaremos en el Wikipedia y lo solucionamos enseguida. No altera la historia. Pues la verdad es que la primera fábrica de papel que se estableció en Occidente fue en Xàtiva, en Valencia. En el año 1150. 1150. Con lo cual queda resuelto. Bueno, pues a mí lo que me asombra, simplemente es, en cierta manera, todo el diseño anterior de los siglos XV, XIV, lo que ha influido en la modernidad, porque ves, si tú lo has transmitido aquí, no van a ser copias, no. Pero son, de alguna manera, la base, el fundamento sobre el que mucha gente, muchos modernistas se han apoyado para hacer también diseño. Es sorprendente. Vamos a ver, el diseño refleja la cultura de su momento. Es decir, no tenía sentido, es decir, una silla modernista, pues era una silla modernista. ¿Por qué? Por la tecnología, los gustos, la cultura, el arte, es decir, la economía. Es decir, no hay nada aislado. O sea, todo en el fondo es todo un tejido. Y bueno, igual que hay unas sandalias súper modernas egipcias de los faraones que son impresionantes, y la ebanistería de los egipcios es impresionante, y es la ebanistería de los egipcios. Los objetos, todos esos objetos, en fin, pues bueno, son objetos como los que actualmente utilizamos, en tanto que funcionalmente sean las mismas utilidades a resolver.
sentarnos, nos continuamos sentando, pero bueno, aquellas sillas rígidas que no tenían un sentido ergonómico, que no facilitaban, que que no eran útiles para determinadas cosas, pues bueno, todo eso ha ido influyendo y cambiando. Entonces, es decir, yo me refería más a la parte gráfica. Que he visto muchas similitudes en los dibujos. No, yo creo que no. O sea, claramente expresan también su momento cultural, su momento diferente. Es como si estuvieras viendo pinturas de los diferentes periodos. O sea, he hecho ese paralelismo porque me ha apetecido, sobre todo por mostrar que nada nace de la nada. Eso es lo que de alguna forma sí que dejo claro. Y sobre todo que seamos conscientes que tenemos un pasado y que se puede reivindicar, porque muchas veces lo obviamos. Y en términos de diseño me interesa rescatarlo, porque cuando empezamos esa historia de la capitalidad, pues nos dimos cuenta de que era un tesoro. O sea, era poner sobre la mesa, es decir, que nuestra autoestima puede ser importante en ese sentido. Es decir, que tenemos un recorrido, lo mismo que ahora tenemos un legado que pasar. ¿Sabes? Si a mí me hubieran preguntado antes de oír esta conferencia qué ciudad o qué parte de España podría convertirse o tendría posibilidad de convertirse en la capital de diseño, yo, por supuesto, no... Bueno, conozco algo el diseño valenciano y ahora lo conozco mucho mejor, o lo conozco de verdad en este momento. Yo hubiera votado por Barcelona. Por supuesto. ¿Será que han tenido mayor publicidad? Yo hace mucho que sigo los proyectos de Tusquets, de Óscar Tusquets y de muchos diseñadores pues yo te voy a explicar. Catalanes. Sí, sí. Pero esto, ¿dónde lo teníais escondido? Pues bueno, esto es una cuestión, o sea... La consecución de lo que pretendíamos era poder poner el foco sobre algo que no se ve o que no se ha visto. ¿Y por qué no se ha visto? Pues por una parte había un núcleo fundamental, que es en Cataluña, en Barcelona fundamentalmente, que ha acaparado todas las luces, por decirlo de alguna forma, porque se lo han merecido además, porque lo han hecho muy bien. Es decir, no lo digo acaparar en términos de crítica, sino que bueno, pues estaba focalizado. ¿Por qué? Porque los mejores premios, no las mejores, sino las empresas más visualizadas y la cultura. Mira, cuando yo me fui a Barcelona en el año 72, me fui con una beca a la Escuela Massana. Y para mí Barcelona era como irme al mundo, era irme a Europa. Y tuve de maestros a una gente impresionante. Y nosotros siempre nos hemos estado mirando a Barcelona. Eso, cuando quisimos hacer una asociación de diseñadores, nos fuimos a hablar con el ADIFAD para ver si hacía una delegación en Valencia. Nos fuimos con 6 personas allí metidas para hablar con Miguel Milá para ver si lo hacíamos en Valencia. Y aquello no cuajó, porque no cuajó. Y nosotros hemos ido peleando, etcétera, y hemos ido haciendo. Pero cuando aparece este hombre y dice, ¿vosotros por qué no? A mí me da pudor arrancar aquello. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Pero qué ocurrió? Que no era casual. O sea, es decir, teníamos mucho que decir y mucho que contar. Y entonces y sobre todo además había músculo empresarial en ese momento. Había músculo empresarial. Empresas que estaban ya muy orientadas. Escuelas que estaban ya formando mucha gente. Es decir, todo eso estaba ya. ¿Qué oportunidad tuvimos? Una oportunidad que si no lo hubiéramos hecho la perdíamos. Si no lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos perdido. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque en Barcelona estaban en otras historias. Pues enhorabuena. Y más claro no lo puedo decir. Y además es que coincidía con otra cuestión. O sea, nosotros lo analizamos. Lo analizamos porque venía otro detrás, que es Madrid. Madrid está haciendo, sobre todo, vamos a ver, el efecto capitalidad, pues tiene una fuerza que los demás no tenemos. Después del efecto capitalidad de Madrid, está el efecto capitalidad Barcelona. Y Barcelona, en arquitectura, en diseño, pues pintan bastos. Lo que pasa es que ellos estaban en otra historia. Y si nos descuidamos, en Madrid hubieran hecho ellos la solicitud de ser capital mundial del diseño.
y lo hubieran conseguido, porque tienen detrás pues unos patrocinadores que a nosotros no ha habido manera de conseguir, aparte de la pandemia que nos pilló por el medio. Y entonces, pues menos mal que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia pues estuvieron ahí, y los patrocinios que conseguimos. Pero cuando íbamos a intentar conseguir patrocinadores de los de verdad, pues nos decían, es que no estáis en Madrid. Y bueno, pues lo que hemos conseguido, ¿qué es? Poner el foco sobre una comunidad que es esta. Y decir, como somos ya interlocutores en la World Design Organization, que somos, dicen que somos los mejores. No lo creeremos nunca, pero sí que estamos. Ya está. Y entonces, ¿estamos con Barcelona? Por supuesto. Y en Barcelona rabiaron cuando lo conseguimos, ¿eh? Pues muchas gracias por haberlo conseguido para nosotros. Exacto. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? Pues nada, casi pues que... un placer, gracias. Un momento.